hoy les vamos a presentar una nueva ciudad y esta queda muy cerquita de Raleigh, North Carolina. Mira amigos, y acá a mis espaldas está un café, cerveza y vino, se llama, imagínense lo cerquita que estamos de Raleigh, que nosotros que vivimos en Raleigh vinimos hace como... Me detuve en esta tiendita porque tiene algo muy particular. ¿Usted se acuerda de la tienda El Precio de la Historia? Creo que esta es mexicana, de hecho hay una que también es puertorriqueña o dominicana, pero para nosotros, por supuesto, si conseguimos esta marca es insuperable. Te presentan toda la información de las casas que tienen para alquilar o para vender. Así, amigos, por supuesto que le estamos averiguando el precio de las rentas por aquí por... Y esto que estamos mostrándole aquí es una antigua cervecería que la convirtieron en bar y música en vivo. Miren amigos, ¿y alguna vez han visto un Corvette de frente? Un Cobra. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Mira amigos, esta ciudad se llama Clayton y queda a tan solo 25 minutos de la capital de Carolina del Norte, o sea, de Raleigh. Y a solo 35 o 40 minutos del Resort Triangle Park, cerca de donde quedan todas las empresas y todas las compañías en las que tú pudieras trabajar si te mudas aquí a North Carolina. Clayton queda a tan solo 25 minutos del centro de Raleigh y a 35 del resto del Resort Triangle Park. Clayton se encuentra en la perfecta ubicación centralizada. Si te piensas mudar a Clayton, estas son algunas cosas que debes saber antes de mudar. Clayton es considerado el lugar número 1 para vivir en el condado de Johnston. Es uno de los mejores lugares para vivir en Carolina del Norte. Ubicado cerca de Raleigh, vivir en Clayton te brindará a los residentes una pequeña sensación suburbana mientras tienen fácil acceso al ajetreado y bullicio de la vida de la ciudad. Dado que cada mes más personas deciden mudarse a Carolina del Norte debido a las oportunidades de empleo y la calidad de vida deseable, Clayton es un buen lugar para llamar hogar para todas las edades. Esta pequeña ciudad rural ofrece a los residentes una sensación tranquila y relajada de la vida en el campo. Proyectada para ser una de las ciudades de más rápido crecimiento durante los próximos 10 años en Carolina del Norte, esta tiene mucho que ofrecer. Dado que la ciudad está creciendo rápidamente, están surgiendo nuevos negocios en todo el área y se están construyendo nuevos inmuebles para los futuros residentes. Así que si quieres conocer los precios para vivir en esta ciudad, quédate hasta el final del video. Mira amigos, datos interesantes acerca de Clayton es que queda en el condado de Johnston, por lo tanto queda muy cerquita del condado de Wake, que es donde abarca Raleigh y todas las otras zonas muy conocidas de aquí de North Carolina. Y además de eso, Clayton te ofrece la comodidad de vivir en las afueras de la ciudad y del bullicio, pero con una calidad de vida y relajado para tú disfrutar tu vida en familia. Bien amigos, y además encontrarás esta estructura que tengo a mis espaldas que se llama déjenme ver exactamente, que se llama Flying Fish, o sea, el pez volador, y resulta que el escultor que hizo esta estructura, mírenla cómo es bien bonita, la verdad es que se inspiró en las galletas de Goldfish que son muy comunes aquí en North Carolina y a muchos niños les encantan. Si encuentro una imagen de esa galletita se las voy a mostrar porque sé que si viven aquí en los Estados Unidos saben de qué galleta hablo y pues si no, la conocerán solamente cuando vean el empaque. Datos curiosos que podemos observar aquí en Clayton. Bien amigos, y además en esta callecita principal, exactamente en el downtown de Clayton, vamos a encontrar de hecho un letrero que dice Downtown Clayton y allí está una tienda de diseño gráfico y pueden hacer arte y galería. Además, al lado está una de decoración, así que si te mudas para acá vas a encontrar todas las cosas que tú puedes decorar en tu casa. Esta es otra de furniture y decoración de hogar también. Y aquí un restaurante que se mira súper exclusivo que se llama Manning's Restaurant, otra de decoración, y en la esquina una agencia de seguro que se llama Prime Capital Insurance Investment. ¿Qué tal? Definitivamente Clayton se las trae con tienditas de decoración. Miren esta que se llama The Queen's Core, regalo, casa y jardín. Pero miren, esto tiene toda esta variedad de tienditas allá adentro, de diseño, de masaje inclusive. Tiene otras cosas de electrical constructores, pero obviamente todos los buzones para todas las tienditas que están adentro. Pero lo que me llama más la atención es miren lo hermoso de decoración. Ya viene Halloween y toda la parte de el otoño y miren cómo hay decoraciones hermosísimas amigos. No sé si las logran ver, pero se ven espectaculares.
¿Qué tal? Miren, de hecho ya ellos tienen su entrada decorada hermosamente. Ahí están las horas por si quieren venir. Ahorita está cerrado, pero miren, ahí están las horas porque trabaja hasta las 3 de la tarde sábado y ya son un poco más de las 3. ¿Qué tal? Miren, amigos, qué hermosura. Hay otro, exactamente 3 estudios después, que se llama Arte Studio Decor y Regalos. Pero es hermosísimo. Miren todos los detalles que pueden ustedes adquirir para su casa. Y seguimos caminando por aquí por el downtown de Clayton. La verdad es que aunque es pequeño tiene muchas tiendas espectaculares y restaurantes como ya les hemos mostrado. Acá tenemos la joyería de la calle principal, como su nombre lo dice en inglés. Y por supuesto de este lado tenemos mucha más decoración hermosísima. Ya les voy a hacer una tomita para que lo vean. Y de aquel lado un salón de belleza. Así que definitivamente todo lo que necesiten lo van a encontrar aquí en el downtown de Clayton. Amigos, y si además quieres pertenecer pues al Club de Mujeres de Clayton, aquí atrás te tenemos el club, así que no vas a estar fuera de círculo social con todas estas chicas aquí en el Club de Mujeres de Clayton. ¿Qué tal? Bien, amigos, y caminando por el downtown nos damos cuenta que hay varias tienditas que les pueden llamar la atención. Wow, qué carro más bonito. Me dispersé, pero ya saben, soy amante de los vehículos. Esa tienda que está allá es una tienda de realtor, o sea, mortgage para cosas. Aquí está una tienda de joyerías, reparación y diseño de joyerías. Este es un café que está ahí. Ahí está una barbería. Y para allá abajo vamos a ver los otros edificios que están renovándose. Aquí también, de este lado, está el seguro de Cooper. Y también está una tienda de reparación de vehículos que está en el pleno downtown. Así que muy conveniente una tienda de reparación de vehículos aquí. Y aquí en el downtown de Clayton también están vendiendo terrenos, haciendo nuevos edificios. Como se dan cuenta, este edificio lo están renovando, pero creo que va a ser como una especie de mini shopping o de mall. Miren lo bonito que está. Es para, me imagino que va a haber oficinas o algo nuevo. O sea que este pueblito también se está renovando ampliamente. Me detuve en esta tiendita porque tiene algo muy particular. ¿Usted se acuerda de la tienda El Precio de la Historia? Algo parecido a esto. Esta tienda compra oro, pero también tiene una particularidad. Compra antigüedades y las intercambia por dinero o por oro o lo que tú quieras. También puedes traer, también acabamos de ver que tiene relojes antiguos y muchas esculturas antiguas. Es muy bonita la tienda, de verdad. No sabía que Clayton tenía una tienda como esta, pero está bien interesante. Así que si tienen alguna cosa antigua y quieren vender, Clayton tiene un lugar para ustedes. En el downtown de Clayton también se encuentra esta tienda, que es donde puedes mandar a hacer tus placas, tus trofeos. Si eres amante del deporte y quieres hacer un torneo o estás haciendo algún evento donde quieras premiar algo, Clayton tiene este lugar que te preparan los trofeos, como este que está aquí, un ejemplo, miren la belleza, o esos que están dentro de la vitrina, espero que se logren ver, pero también tienen otros detalles, así que ya saben, si quieren algún trofeo o algún ambiente deportivo, Clayton tiene esta tiendita que le preparan placas deportivas, inclusive esa de carros de Ryzen, está espectacular. Y también tenemos una sede del primer Banco de América, First National Bank. Así que si tienes alguna cuenta de First Bank, aquí también hay sede en Clayton. Como le venía comentando que está la primera sede del primer Banco de América, de First Bank, también tiene un cajero automático que está aquí detrás de mí, déjenme enfocarles, aquí. Así que si están en el downtown de Clayton, como se dan cuenta, el cajero está literalmente al frente de ustedes si necesitan dinero. Así que no se van a preocupar, cuando vengan a Clayton también van a tener dinero para gastar. Y si están interesados en comprar una propiedad aquí en Clayton, tenemos esta empresa de Rialto o de Real Estate, se llama Hometown Realty y está en Clayton. Y como podrán darse cuenta, ya Romar está averiguando, creo que tienen información ahí afuera en la pantalla que se ve, así que vamos a acercarnos para decírselo. Mira, amigos, no entré porque creo que ya está cerrado, pero puedes ver a través de los vidrios que tienen una pantalla donde te presentan toda la información de las casas que tienen para alquilar o para vender. Así que si estás interesado y no encuentras por internet o ya estás por aquí por Clayton, puedes venir a esta oficina y buscar toda la información que necesitas. Y ese edificio que está ahí al frente es el Banco de Clayton, el primer banco de la ciudad, y es un edificio bien antiguo. Déjame hacerlo una especie de paneo para que vean. Miren lo antiguo que es el edificio. Y en este momento es una tienda de colaboraciones de inversiones y como especie de abogados, es como una especie de asociación. Así que el primer banco de Clayton ahora es un edificio comercial para empresas. La verdad es que el downtown de Clayton es muy pintoresco, a pesar de que es una sola calle, o dos literalmente, pero tiene sus cositas para venir a pasar una buena tarde, pasar un buen detalle con la familia. Así que Clayton
lo van a disfrutar. Al rato lo vamos a llevar a conocer los urbanismos y las urbanizaciones nuevas que están presentándose o que están creciendo en la ciudad. Mira amigos, una pausa en el video para recordarte que si no te has suscrito a nuestro canal, no olvides suscribirte haciendo clic en la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo y no te pierdas todas nuestras aventuras. Y como se dan cuenta, todos estos edificios antiguos los están renovando, los están comprando. Miren, ya tienen las tablas puestas, pero lo compró Tony Johnson Arquitecto, o sea que ya se lo están preparando para un negocio. Y miren esos edificios de ahí al frente, ya están listos, tienen sus negocios ahí está una especie de mini market, como tienda de mueblería o algo por el estilo, y allá tenemos otro restaurante que se ve muy elegante por lo visto. Y aquí conseguimos el primer mercadito de Clayton. Como se darán cuenta, es bien antiguo, está ahí, pero todavía está funcional. Creo que antes era una estación de gasolina, pero ahora sí quedó como una especie de mini market y es funcional. Está en el downtown de Clayton. Mira amigos, como vieron ese letrero, aquí en Clayton tienen un evento que se llama Last Friday in Clayton. Cada último viernes de cada mes, de hecho ellos tienen un sketch, le vamos a dejar por aquí la página por si quieren visitarla. Y ellos tienen ya programado todo el 2021 con todas las actividades que van a hacerte pasar una noche ecléctica donde van a disfrutar de arte, de música en vivo, de comida, y cada uno de los restaurantes, me imagino que es además para patrocinar pues que el negocio de todos los restaurantes se mueva y que la economía surja. Cada último viernes de cada mes ellos tienen una noche especial y entonces cada último viernes de cada mes le toca a un local distinto, así que todos participan y ustedes pueden disfrutar de toda esa programación. Además aquí en Clayton tienen este salón de eventos muy lindo, muy hermoso la verdad, y obviamente ellos aquí ahorita tienen un evento el día de hoy para conmemorar, de hecho dice se llama Nunca Olvidar, para conmemorar el 9/11 y dice que abre de 2 a 8 de la tarde, de la noche, exactamente hoy. Así que si quieren hacer un evento especial aquí en Clayton también tienen un local. Bien amigos, y si sufren de algún dolor de la espalda, del cuerpo, de tanto trabajar en Estados Unidos, aquí en Clayton también tenemos un quiropráctico que hace su trabajito de manera muy activa. Y si lo que quieren es relajarse, ya les voy a mostrar que al frente de mí está la librería de la ciudad. Y como les venía comentando, le había dicho que el downtown de Clayton tiene su detalle. Miren esta escultura que está aquí. Está al lado de la librería. Me encantó este detalle. Miren todos los detalles, los personajes. Es como que contara una historia, pero la verdad es que está muy bonito, me encanta. Esperemos que el sol nos deje ver, a ver si podemos enfocar. Miren, aquí también están otros. Este es como un niño jugando fútbol. Aquí está un bebé, una mamá esperando en la casa, un pintor. Aquí tenemos una persona manejando un celular. Está como que las ruedas del trabajo. Y allá está una persona que está patinando y lleva una maleta. La verdad no entendí un poco el concepto, pero es arte, amigos. Por todo Clayton también hay arte. Y ese edificio que ven ahí es una iglesia metodista, pero que al mismo tiempo está al lado del auditorio y ya le vamos a mostrar. Imagínense lo cerquita que estamos de Raleigh, que nosotros que vivimos en Raleigh vinimos hace como 2 años más o menos a ver un show de comedia aquí exactamente en estas instalaciones del auditorio y era nada más y nada menos que Emilio Lovera, un comediante venezolano. Así que para los que sean venezolanos ya conocen de quién hablo y si no, pues les voy a dejar unas imágenes para que vean porque tienen unos shows espectaculares. Mira amigos, y son tan hermosas las instalaciones de aquí de el downtown de Clayton que de hecho por allá por mis espaldas está una fotógrafa profesional haciéndole una sesión de fotos a una señorita y están quedando espectaculares. Se ven hermosas todas las poses, así que si quieren vivir en Clayton, recuerden que también van a tener paisajes y sitios muy hermosos para sus fotos. Miren amigos, y por supuesto esas imágenes que están viendo atrás es una casa que se ve muy antigua pero está completamente reconstruida, hermosísima, con un patio espectacular y nosotros pasamos por el frente, les vamos a dejar las imágenes por aquí para que las vean y resulta que lo convirtieron como en una casa club o en un restaurante en el que ustedes pueden o alquilar o tal vez entrar y comer, pero se ve súper hermoso. Si encontramos la dirección o el nombre exacto, se lo vamos a dejar por supuesto aquí para que si quieren puedan disfrutar de esas instalaciones. Bien amigos, y aquí en el downtown de Clayton también van a conseguir esas casas y las casas promediadas aquí van desde los $100.000 hasta los $300 y $400.000 dependiendo del tamaño y el año. Como se dan cuenta son casas muy bonitas, están renovadas y también está esta casa literalmente nueva, como que ya que está allá. Y le vamos a mostrar una que se vendió en $400.000 que está por allá arriba. Miren esta hermosa casa que van a conseguir aquí en el downtown. Esto se estaba promediando entre los 350 a 320, por ahí está más o menos el promedio. Pero no son tan exageradamente caras porque acuérdense que estamos fuera de la ciudad de Raleigh. Esta casa que no está a la venta, pero me imagino que debe estar a un precio promedio por ahí de los 200 a 300.000, porque es una casa muy grande, a pesar de que es antigua. Miren el tamaño de esta casa y está en una esquina.
como se dan cuenta, es al frente del downtown o de las oficinas de la gobernación o la alcaldía. O esta que está aquí en la esquina, que es una casa muy antigua, pero está renovada, como se dan cuenta, está muy bonita y está alrededor de los 350 a 340 por ahí. Y esta casa, por lo que estuvimos averiguando, la última vez que se vendió en $350,000. Díganme ustedes aquí en los comentarios si de verdad lo vale, ya que es una casa que está en el downtown de la ciudad, pero es un modelo muy grande. Miren qué belleza los detalles que tiene. Miren esta entrada, a pesar de que no es grama, pero es algo que parece grama o que adorna muy bien tu casa. Y por acá tiene otra entradita, espero que pueda estabilizar bien la imagen, que te dice bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Les gustaría un modelo así de casa? Amigos, por supuesto que le estamos averiguando el precio de las rentas por aquí por Clayton. Obviamente exactamente en el downtown no hay muchas casas o apartamentos en renta, pero sí como 1 o 3 calles más allá. De hecho, los precios oscilan entre $1,045 y $1,325, una habitación o 2, así que definitivamente están bien económicos, porque recuerden que el precio de vivir un poquito lejos, solo a 25 minutos de Raleigh, de la ciudad como tal, principal de North Carolina, pues obviamente abarata los costos. Aquí en el downtown hay un evento el día de hoy, como se podrán cuenta hay bastantes personas ahí, ya se las voy a mostrar, pero con la música de fondo no puedo grabar porque no se estaría escuchando. Pero hay bastante seguridad, ahí hay una food truck para comprar comida y aquí estamos cerca del downtown, como se podrán dar cuenta, está aquí y está la policía resguardando el sitio, y todo este evento está patrocinado por la alcaldía del estado. Amigos, ¿y alguna vez han visto un Corvette de frente? Un Cobra. Así que miren esta belleza que conseguimos aquí en Clayton. Les dije que Clayton tenía sus detallitos y esto es un Cobra original por lo que estoy viendo. Así que disfruten las imágenes, está hermoso. Mira amigos, y acá a mis espaldas está un café, cerveza y vino, se llama Boulevard, y ahí te pueden ofrecer por supuesto un cafecito en la mañana, una cervecita en la tarde y en la noche puedes tomar un vino, pero son unas instalaciones hermosísimas, ya se las vamos a mostrar más de cerca. Y el downtown de Clayton también cuenta con este banco que se llama Community United Bank, o sea, el banco de la comunidad. Así que estos tipos de bancos siempre prestan dinero para los primeros empresarios o las personas que quieren emprender dentro de la comunidad. Así que ya saben, si quieren alguna idea o quieren emprender algo en la ciudad de Clayton, este banco les puede prestar el dinero. Bien amigos, y las imágenes que les mostramos de la parte de atrás de esta hermosa casa, ya como lo vieron, se llama The Community Place, la casa amarilla, y es un lugar en el que tú puedes inclusive comprar comida para llevar, pero también lo puedes alquilar para eventos. De hecho, acabamos de ver unas imágenes en las que creo que están haciendo una despedida de soltero porque la chica tiene toda una indumentaria muy linda, así que si ustedes también quieren hacer un evento aquí, este lugar pueden visitarlo o simplemente comprar la comida y llevarse a la casa. ¿Qué les parece? Aquí en Clayton también destacan los vehículos de alto octanaje o poder, sino las camionetas también este tipo de carritos. Así que a nuestro editor que le encanta ver carros, mira, ¿qué le parece este Hellcat? ¿Está bonito? Dejen en los comentarios si les gustan los carros con poder. Para nuestra comunidad hispana también tenemos nuestras opciones aquí en Clayton. Está Compare Food, un supermercado muy conocido aquí en North Carolina y que tiene todos los productos hispanos que usted busque, desde mexicanos, hondureños, salvadoreños y hasta venezolanos como nosotros. Así que vamos a ver qué tienen adentro y ya se los mostramos. Bueno amigos, miren cómo es por dentro del supermercado. Así que ya saben que tienen estas opciones aquí, todos sus condimentos, todas sus bebidas, todos sus lácteos, lo que ustedes estén buscando, sus salsas, inclusive piñatas que tienen ahí para los días festivos. Aquí vamos a ir mostrando. Mira amigos, yo siempre ando recomendando los sitios donde venden más económico. De hecho, Aldi, por si no lo saben, tenemos un video de eso, es uno de los supermercados más económicos. Pero me acabo de dar cuenta que yo compro la harina pan en Aldi en $2,89 y aquí está en oferta en 2 por 5, o sea, $2.50. Así que me voy a llevar una, por supuesto, y díganme ustedes en los comentarios si son del team de estar ahorrando. Amigos, para nosotros hay un sabor muy particular y es la malta. Aunque hemos tomado esta que es de, creo que esta es mexicana. De hecho hay una que también es puertorriqueña o dominicana, pero para nosotros, por supuesto, si conseguimos esta marca es insuperable, así que nos la vamos a llevar. Esta cuesta $5,99, son 6 maltas. Si no la han probado, pruébenla porque es muy parecida a esta.
Y que conste que sí, es hispano el mercado. Miren los detallitos que tienen nuestros picantes aquí: la brava, la yucateco o la yucateco se pronuncia, picama, house out. Así que amigos mexicanos, si viven aquí en Clayton o tienen la opción de venir a Clayton, sí tienen sus opciones aquí. Bueno, Clayton también tiene la parte de carnes, es un mercado hispano, así que aquí van a tener todas sus opciones, amigos. Miren, está bien surtido, a pesar de que es un pueblito. El mercado hispano, que es el mercado hispano, también tenemos los americanos normales, está bien surtido. Miren toda la variedad de productos que van a conseguir aquí. Miren amigos, y otra cosa que es divina, que donde quiera que la consiga, no en todo se encuentra, es esta galletita que se llama Cocosete. No sé el precio todavía, pero igual me lo voy a llevar. Le vamos a dejar por aquí el precio cuando pague, ¿ok? A los amigos venezolanos que ya saben qué es esto o no lo saben, o los amigos dominicanos, tenemos el famoso casabe. Así que si eres amante del casabe, como nosotros, aquí está, y no en el precio, está a $2.49. Dependiendo de la marca también está a $2.99. Pero si eres hispano y sabes lo que es, deja tu comentario aquí abajo. Para nosotros los venezolanos, esto que ustedes ven aquí se llama papelón, o lo llamamos papelón. Para los mexicanos le dicen panela o piloncillo. ¿Cómo le dicen ustedes en su país? Y nos faltarán sus vírgenes o sus santos de cada país. Miren. Bien amigos, si conoces esta marca que se llama Más Sabrosa, aquí la consigues a $2.99 las 4 libras. Pero la otra conocida, está por allá, se la vamos a mostrar, es la Más Seca. Bien amigos, y aquí está la Más Seca, que está a $3.99. Así que si eres amante de esta marca, aquí está. Y frente al supermercado también tenemos una food truck y miren toda la variedad que hay. Hay tacos, tamales, tortas, pupusas, chicharrones preparados, quesadillas, guaraches, tortillas y tacos dorados. Y esquite. Si alguien sabe lo que es esquite, yo no sé, pero se ve bueno. Que ya saben amigos, frente al supermercado hispano tienen esta food truck para deleitar su comida. Amigos, y si miran los precios, los tacos van desde $2.50 hasta $3 y $4, y por supuesto ya los otros precios como quesadillas, tortas van de 10, 12, así que diferentes precios van a encontrar. Y este es el nombre, se llama Taco Miento, exactamente aquí en Clayton frente al Comparo. Así que si vienen por aquí, ya saben. Bien amigos, ahora pues nos vamos a trasladar a otras partes de aquí del Clayton. Ya estamos saliendo del downtown para que ustedes puedan ver otras imágenes y por supuesto ver apartamentos que ahora les vamos a decir los precios para rentar. Bien amigos, y estos apartamentos que están viendo aquí pues van a estar próximamente a la renta y van desde una habitación en $1,045 hasta 2 habitaciones en $1,325. Se ven que están casi listos, así que es una oportunidad para aquellos que quieren un apartamento nuevo a estrenar y alquilarlo aquí en Clayton. Está a solo 5 minutos del downtown. ¿Qué les parece? Miren amigos, ahora estamos en una urbanización que está casi nueva. Están vendiendo esta casa, por ejemplo, que está aquí, y los precios van desde $265,000. Si para ustedes la oportunidad es comprar, aquí en Clayton tienen estas hermosas casas nuevecitas, las cuales pueden ustedes vivir aquí en Clayton. Aquí están otro concepto, que esta sí tiene garaje. Aquellas eran casas sin garaje, tú solo te estacionabas al frente. Y obviamente estas están un poco más grandes, tal vez oscilen entre 300,000. Si le encontramos el precio exacto, aquí se lo vamos a dejar. Y además, si quieres una a estrenar, aquí te están construyendo casas. Miren, ahí están los chicos construyendo para que ustedes tengan una casa nueva a estrenar aquí en Clayton. ¿Qué les parece? Y ahora los trajimos a uno de los parques que tiene Clayton, que es el River Walker, para que disfruten con la mascota. Si quieren venir a hacer ejercicios, correr, caminar, manejar bicicletas, este es uno de ellos. Así que vamos a mostrárselo para que vean las opciones que tienen en Clayton para disfrutar con la familia. Bien, vamos a ver que hay hacia allá. Como ven, no está permitido carro, ni mucho menos motocicleta, o sea, nada que tenga motor, solamente bicicleta normal y por supuesto caminar. Y además de eso, miren, muy importante, tiene, para los que tenemos mascota como nosotros, pues tienen unas estaciones para ustedes tomar su bolsita y depositar los desechos de su perrito. Vimos cuando veníamos en la carretera que por allá había el río. Vamos a ver si lo podemos ver. Yo creo que sí. Mira amigos, y aquí también podrás encontrar una estación en la que puedes reparar tu bicicleta. Recuerden que esta es una caminería o un acceso para que las personas hagan su ejercicio, y tiene una bomba
no sé cómo ustedes le llaman, pero esto es para echarle aire a los cauchos de las bicicletas y por supuesto todas las herramientas que tal vez tú vayas a necesitar. Así que simplemente si quieren venir a practicar algún deporte, bicicleta o patineta, aquí tienen unas herramientas si se les daña. Bueno, amigos, por ese puente hace rato pasamos y obviamente aquí está bien cerquita el río. Obviamente como ha llovido no está clarito. Recuerden que de por sí los ríos no son muy claritos. Miren, aquí tienen unas escaleras para que el que quiera hacer kayak. Recuerden que Carolina del Norte se presta mucho para hacer kayak. Así que por aquí pueden ustedes bajar si quieren hacer kayak en este río. Déjenme decirles que la corriente está bastante fuerte. Si vienen, tengan mucho cuidado. Pero por supuesto, recuerden que ha llovido, por eso es que está así bastante oscuro. Bien, ahorita acabamos de ver una señora paseando a su perrito y al bebé. Y también otros chicos con unos perros. Así que simplemente, miren, esto tiene mucha historia. Miren todo, dice que de 1980 es ese puente. Y solamente costó $600 en 1883. Bien amigos, y esto que estamos mostrándoles aquí es una antigua cervecería que la convirtieron en bar y música en vivo. Miren, están los envases para hacer las cervezas y aquí está la barra. Y afuera está la zona para sentarse a disfrutar del momento y del lugar. Como visto es un lugar muy conocido aquí en Clayton, así que imagínense cómo se pone esto los fines de semana. Este lugar está espectacular y ya me encantó y está a pocos minutos de la casa. Así que, ¿qué te parece si un día de esto venimos a pasar una noche aquí en Clayton, en el bar? Bueno amigos, y aquí afuera tienen una food truck que es como de viejos barcos y aquí tienen unas mesas para sentarse y pasar el fin de semana. Y si quieren venir a sentarse con su carro y su sillita, también lo pueden hacer, como están estas personas ahí, miren. La gente viene a poder tomarse sus cervecitas aquí y la food truck les vende su comida para que ustedes pasen un buen rato y agradable. Mira amigos, y desde este local espectacular que le acabamos de mostrar, le decimos muchas gracias por acompañarnos en esta nueva aventura. Espero que les haya gustado todos los tips y recomendaciones que le dimos de esta nueva ciudad de Clayton. Así que no olviden suscribirse a nuestro canal si no lo han hecho. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Y por supuesto, no te vayas. Recuerda que ahorita vienen las previas del próximo video. Vamos a hacerle este primer tour a esta casa espectacular, así que no sé si es mi imaginación o mi perspectiva. Amigos, esta segunda casa es un poco más pequeña. Miren las especificaciones. Entrando, luego de que tenemos la sala, tenemos la habitación principal. Y, como siempre, más espacio para almacenar. ¿Qué les parece? ¿Saben que esto se comunica con la que me gusta de esta mobile home? Que aparte de aquel estar que tiene allá en este pasillo, tiene otro estar aquí.